El trastorno disociativo se caracteriza por una interrupción y/o discontinuidad en la integración normal de la conciencia, la memoria, la identidad propia y subjetiva, la emoción, la percepción, la identidad corporal, el control motor y el comportamiento. Los síntomas disociativos pueden alterar posiblemente todas las áreas de funcionamiento psicológico. El trastorno de identidad disociativo, la amnesia disociativa, el trastorno de despersonalización, otro trastorno disociativo especificado y el trastorno disociativo no especificado son las dimensiones centrales de la psicopatología disociativa. Según los criterios del DSM-5, el trastorno de identidad disociativo consiste en la perturbación de la identidad que se caracteriza por dos o más estados de la personalidad bien definidos, que se pueden describir en algunas culturas como una experiencia de posesión. La perturbación de la identidad implica una discontinuidad importante del sentido del yo y del sentido de entidad, acompañado de alteraciones relacionadas del afecto, el comportamiento, la conciencia, la memoria, la percepción, el conocimiento y/o funcionamiento sensitivo-motor. Estos signos y síntomas pueden ser observados por parte de otras personas o comunicados por el individuo. También consiste en lapsos recurrentes en la memoria de acontecimientos cotidianos, información personal importante y/o sucesos traumáticos incompatibles con el olvido ordinario. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. La alteración no es una parte normal de una práctica cultural o religiosa ampliamente aceptada. Una nota importante es que en los niños los síntomas no deben confundirse con la presencia de amigos imaginarios u otros juegos de fantasía. En los síntomas no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo laguna mental o comportamiento caótico durante la intoxicación alcohólica, u otra afección médica, por ejemplo epilepsia parcial compleja. Amnesia disociativa. Trastorno de identidad disociativo. Los individuos con amnesia disociativa pueden referir despersonalización y síntomas autohipnóticos. Los individuos con trastorno de identidad disociativo refieren interrupciones generalizadas en el sentido del yo y de la entidad, acompañados por muchos otros síntomas disociativos. Las amnesias de los individuos con amnesia disociativas localizadas, selectivas y o sistematizadas son relativamente estables. Trastorno de despersonalización o desrealización, 300.6 F48.1. A. Presencia de experiencias persistentes o recurrentes de despersonalización, desrealización o ambas. Otro trastorno disociativo especificado. 1. Despersonalización. Experiencias de irrealidad, distanciamiento o de ser un observador externo respecto a los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones, el cuerpo o las acciones de uno mismo. Por ejemplo, alteraciones de la percepción. 2. Desrealización. Experiencia de irrealidad o de distanciamiento respecto al entorno. Por ejemplo, las personas o los objetos se experimentan como irreales, como en un sueño. B. Durante las experiencias de despersonalización o desrealización, las pruebas de realidad se mantienen intactas. C. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. D. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo drogas o medicamentos, u otra afección médica, por ejemplo. Trastorno disociativo no especificado, 300.15 F44.9. Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno disociativo que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnosticada de los trastornos disociativos. La categoría del trastorno disociativo no especificado se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo de incumplimiento de los criterios para un trastorno disociativo específico, e incluye presentaciones para las que no existe información suficiente para hacer un diagnóstico más especificado, como por ejemplo los servicios de urgencias. Etiología. Los trastornos disociativos aparecen con frecuencia como consecuencia de traumas, y muchos de los síntomas se ven influidos por la proximidad al trauma. En el DSM-5
Los trastornos disociativos se sitúan a continuación de los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés, pero no como parte de ellos, lo que refleja la estrecha relación entre estas clases de diagnóstico. Tanto el trastorno de estrés agudo y el trastorno de estrés postraumático presentan síntomas disociativos, como la amnesia, flashback, entumecimiento y despersonalización, desrealización. Prevalencia. La prevalencia del trastorno de identidad disociativo entre los adultos de Estados Unidos en un pequeño estudio comunitario del 1,5%. La prevalencia por género en este estudio fue del 1,6% para los varones y del 1,4% para las mujeres. En Estados Unidos, la prevalencia para la amnesia disociativa entre los adultos en un pequeño estudio en la comunidad fue del 1,8%. Los síntomas de despersonalización y desrealización transitorios, que duran unas horas, son comunes en la población general. La prevalencia para este trastorno se cree que es marcadamente menor que para los síntomas transitorios, aunque no se dispone de estimaciones precisas para el trastorno. En general, aproximadamente la mitad de los adultos han experimentado al menos un episodio en la vida de despersonalización-desrealización. La amnesia localizada es la incapacidad de recordar hechos durante un periodo restringido de tiempo y constituye la forma más común de amnesia disociativa. La amnesia localizada puede ser más amplia que la amnesia para un solo evento traumático. La amnesia selectiva es cuando el individuo puede recordar algunos, pero no todos los eventos durante un periodo de tiempo circunscrito. Por lo tanto, el individuo puede recordar parte de un evento traumático, pero no todas las partes. La amnesia generalizada es la pérdida total de la memoria que abarca toda la vida del individuo y es infrecuente. Los individuos con amnesia generalizada pueden olvidar su identidad personal. También pueden no recordar algunos conocimientos previos sobre el mundo. Tiene un comienzo agudo, la perplejidad, la desorientación y la deambulación sin propósito. Trastorno de despersonalización-desrealización. Los episodios de despersonalización se caracterizan por una sensación de irrealidad o extrañeza, o un distanciamiento de uno mismo en general, o de algunos aspectos del yo. El individuo puede sentirse independiente de todo su ser, o también puede sentirse subjetivamente separado de aspectos del yo, incluyendo los sentimientos, los pensamientos, partes del cuerpo o todo el cuerpo, o sensaciones. También puede haber una disminución en el sentido de la identidad. La experiencia de la despersonalización a veces puede ser de un yo escindido con una parte del observador y otra de participante, conocida como una experiencia fuera del cuerpo, cuando se da en su forma más extrema. Trastornos disociativos especificados. Dentro de esta categoría se incluyen todos los trastornos que no cumplen con todos los criterios requeridos para clasificarse dentro de los trastornos anteriores. Síndromes crónicos y recurrentes de sistemas disociativos mixtos. Esta categoría incluye el trastorno de identidad asociado a interrupciones no demasiado intensas del sentido del yo y sentido de la identidad, o alteraciones de la identidad, o episodios de posesión en un individuo que refiere a amnesia no disociativa. Trastornos disociativos no especificados. Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno disociativo que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral o en alguna de las otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos disociativos. La categoría del trastorno disociativo no especificado se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo del incumplimiento de los criterios para un trastorno disociativo específico. Diagnóstico diferencial del trastorno de identidad disociativo. Trastorno disociativo especificado. El eje del trastorno de identidad disociativo es la división de la identidad con una interrupción recurrente del funcionamiento consciente del sentido de sí mismo. Esta característica central es compartida por una forma de otro trastorno disociativo especificado, que se puede distinguir del trastorno de identidad disociativo por la presencia crónica o recurrente de síntomas disociativos mixtos que no cumplen el criterio A
para el trastorno de identidad disociativo o porque no se acompañan de amnesia recurrente. Las amnesias de los individuos con amnesias disociativas localizadas, selectivas y o sistematizadas son relativamente estables. Las amnesias del trastorno de identidad disociativo son la amnesia de los acontecimientos cotidianos, las posesiones inexplicables, las fluctuaciones bruscas en las habilidades y en el conocimiento, las lagunas mnésicas importantes en el recuerdo de la historia vital y las lagunas mnésicas breves en las interacciones interpersonales. Trastorno depresivo mayor. Las sensaciones de entumecimiento, falta de vida, apatía y de estar en un sueño no son inusuales en los episodios depresivos mayores. Sin embargo, en el trastorno de despersonalización-desrealización, estos síntomas están asociados con otros síntomas de este trastorno. Si la despersonalización-desrealización precede claramente a la aparición de un episodio depresivo mayor o claramente continúa después de su resolución, se realizaría el diagnóstico de trastorno de despersonalización-desrealización. Trastorno obsesivo-compulsivo. Algunos individuos con este trastorno de despersonalización-desrealización pueden llegar a estar obsesivamente preocupados por su experiencia subjetiva o por desarrollar rituales de verificación sobre el estado de sus síntomas. Sin embargo, no están presentes otros síntomas de trastorno obsesivo-compulsivo no relacionados con la despersonalización-desrealización. Ya hemos hablado mucho sobre lo que es el trastorno disociativo y cómo se manifiesta este, pero ahora queremos mostrar un video de un caso real para que así el trastorno disociativo se pueda entender mejor. Me doy cuenta de que tengo 34 años y de que debería estar con mis hijos, educándolos, debería tener una carrera y debería estar en otro lugar haciendo algo. Durante la mayor parte de su vida adulta, Gretchen ha tenido problemas psiquiátricos severos. Ha estado en tratamiento durante años, pero los médicos no se han puesto de acuerdo sobre la razón. Bien, es un buen momento para aparecer. No sabía y estaba esperando. No, es un buen momento. Es una buena ocasión. Hablábamos de la ira. Lo sé y no me gusta, ¿no? Hace 2 años a Gretchen se le diagnosticó un desorden de personalidad múltiple. Ella lucha contra ese mal día a día y trata desesperadamente de entender qué es lo que está mal. Los problemas de Gretchen comenzaron cuando era solo una niña. Siempre me sentí diferente. No sentía que fuera como los demás, que me parecería a alguien. Pensaba que estaba loca. También escuchaba cosas de mi cabeza. Cuando Gretchen está deprimida, cambia a una personalidad que es emocionalmente más fuerte. Cuando Gretchen tiene un mal día, yo soy quien sale y quien va a clases. Hago los exámenes, estudio por ella y muchas cosas son más fáciles para mí que para ella. Tal parece que asimilo mejor los conceptos. Ella siempre está tan nerviosa. Una personalidad agresiva emerge cuando Gretchen tiene que estar activa y manejar situaciones de tensión. Esta personalidad se da el nombre de mí misma y su actitud es hostil y crítica hacia Gretchen. Ella se abruma tanto que no puede pensar con claridad. Es asustadiza, se deprime con frecuencia. No actúa, simplemente no funciona. Ella solo se sienta y no hace nada. Cuando Gretchen cambia a otra personalidad, la suya pierde conciencia mientras la otra tiene el control. A veces pierde horas, otras veces un día entero. Gretchen se comunica con otras personalidades por lo que escriben en su diario. Cada personalidad tiene una caligrafía distinta.